Seguimos con más en Acción 10 en la mañana, un tema interesante. Tome nota, por favor, porque es un tema que tiene que ver con la propiedad. Todos esos detalles, también si usted tiene consulta, hágalo a través de sus comentarios en nuestra página de Facebook, Canal 10 en Nicaragua. Para hablar del tema trámites para inscripción de propiedades, ya está con nosotros nuestro abogado, el doctor Omar García. Bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, gracias Odelia, gracias por esta invitación siempre en la mañana. Es interesante este tema porque es uno de los temas relevantes en el país, principalmente porque nosotros como nicaragüenses nunca acostumbramos, una vez que hacemos una compra y venta o nos hacen una donación o existe un testamento como tal, procedemos a inscribir al registro público de la propiedad. Entonces es interesante hablar del tema actual, porque al final pues hay requisitos relevantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando por primera vez nosotros hacemos una compra de una propiedad. Uno de ellos es tener los antecedentes registrales de la propiedad, tomando en consideración que una vez cuando el suscrito notario, yo como notario público, tengo que hacer la transmisión del bien, ya sea una compraventa, una donación o una desmembración del lote, entonces tenemos que verificar si efectivamente esta propiedad está legalmente inscrita. Y para ello nosotros como notarios y fedatarios públicos tenemos que siempre solicitarle a la persona que está vendiendo la propiedad es que nos dé una libertad de gravamen para ver si efectivamente esta propiedad no tiene ni alguna afectación registral concerniente y por lo tanto pueda esta persona asumir y hacer el pacto. Ahora bien, cuando nosotros iniciamos un proceso de inscripción, hay ciertos requisitos que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos, como mencionaba Odelia anteriormente, es lo que son los antecedentes registrales. Dos, lo que tiene que ver la escritura de compra de venta, donación o lo que es la transmisión del bien de acuerdo a la figura jurídica. Tenemos que solicitar lo que es el certificado catastral en el Catastro Físico Nacional con el fin de que nos detallen cuáles son las medidas que tiene el lote de terreno y en el caso que sea una desmembración debe coincidir el plano topográfico con las medidas del antecedente registral que tenemos inscrito nosotros en el registro de la propiedad. Luego tenemos que solicitar lo que es el avalúo catastral y estos documentos que son interesantes porque al final cuando hablan del avalúo hablamos del costo, cuánto es el precio real que tiene la propiedad en relación a Catastro Nacional. Estos documentos son interesantes porque al final estos son como la antesala o la masa para que nosotros podamos registrar y de igual manera se suma lo que es la solvencia municipal para ver si nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y el pago, ¿verdad? Y la declaración del IBI y de igual forma lo que se denomina el pago de la basura. Una vez que tengamos este certificado catastral, avalúo catastral, solvencia municipal y también lo que se denomina la cédula de identidad de las partes, nosotros tenemos que hacer, de acuerdo al avalúo que nos hicieron, pagar a Catastro Físico lo que es el impuesto de transmisión para que nosotros procedamos, una vez hagamos el pago, entonces ir al registro público para poder inscribir la propiedad con los documentos originales. Sí, ahora hay diferentes escenarios, doctor. Una cosa es que ya tengamos nosotros un documento que diga que somos dueños de esa propiedad es solo el terreno, esa propiedad además del terreno tiene algún tipo de construcción, tiene algún tipo de trámites para inscripción o es diferente a la de un terreno. Bueno, cuando nosotros inscribimos una propiedad, la adquirimos con anexos, conexos y todo lo que es las mejoras que nosotros efectuamos. Y es por ende de que en las escrituras públicas nosotros siempre mencionamos de que efectivamente nosotros estamos comprando lo que es el lote y de igual manera todo lo que tiene que ver con una propiedad ubicada en cierto barrio, en cierto sector y que tiene pues una casa de habitación conformada por tan y de esa forma nosotros procedemos a inscribir. Ahora bien, cuando nosotros realizamos este tipo de trámite, entonces tenemos que asegurarnos, y esto es lo que la ley 698, ley del registro público, asegura frente a terceros, porque a la hora de llegar, si nosotros tenemos una propiedad y la estamos alquilando, entonces muchas veces nosotros como nicaragüenses no elaboramos un contrato, no hacemos lo que es un documento que efectivamente diga que nosotros estamos rentando ese cuarto de habitación. De repente la persona se va fuera del país o está en algún departamento y de algún momento, de otra manera, viene y la persona fallece y de repente pues están sus coherederos que quieren en algún momento ocupar el bien
y de esta manera nosotros podemos evidenciar que efectivamente frente a terceros está inscrita la propiedad. Ahora, muchos de los nicaragüenses no lo hacen. Sí, una cosa es las propiedades que ya han pasado por varios dueños a propiedades que son prácticamente relativamente nuevos, ya sea el terreno o una casa, por ejemplo, nueva. La adquisición de esta, algunas están inscritas, otras no. ¿Cómo Sí, es el proceso? bueno, hay algunas propiedades que pertenecen al Estado y que por lo tanto nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos ante la Intendencia de la Propiedad con el fin de que vayan a verificar a campo y que nosotros efectivamente el Estado, que es un trámite y son agilizaciones que está haciendo el gobierno con el fin de coordinar con la Procuraduría General de Justicia y la Intendencia de la Propiedad, porque la Procuraduría es la representante legal de Nicaragua, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, siempre cuando nos extienden o emiten un título de dominio, siempre la Procuraduría, a través del Estado de Nicaragua, es la que facilita, la que otorga la titularidad, pero a través de la ley de la Intendencia de la Propiedad y lo que establece el código, nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos establecidos y que por lo tanto se le da lo que es una constancia para poder efectivamente en un futuro lo que es tener la titularidad, siempre y cuando vayan a campo verifique que la persona está, que tiene cierto tiempo y que adquirió a través de la ley 85-86. Eso es cuando las propiedades son del Estado. Ahora bien, cuando las propiedades pertenecen a una persona privada, entonces se elabora lo que decía una escritura de compra-venta, una donación o quizás un testamento. Muchas veces, ¿verdad? Algunos familiares, algunas personas quieren testar y es una buena opción porque al final podemos dejar muchas incertidumbres y pleitos en una familia y evitar esta situación. Lo ideal sería que nosotros, una vez que nos otorguen lo que es el testamento, nosotros procedamos a ir a inscribirlo, aunque sea en derecho de personas, ¿verdad?, para que nosotros seamos reconocidos frente a terceros, porque es posible que una persona no se da cuenta y al final hizo una transacción ilícita, una donación, antes de que la persona falleciera y entonces nosotros ya tenemos ese derecho inscrito. Correcto. Y si usted quiere una propiedad que ya tenía escrituras, no quiere decir que ya la compré y ya como tiene escrituras, no. Usted tiene que de nuevo hacer todos los trámites, se tiene que hacer y volver a inscribir, doctor. Ok, entonces esto es lo que voy a explicar, Odile. Muchas veces nosotros como nicaragüenses, como seres humanos, por no gastar, porque no tenemos el tiempo, entonces procedemos a tener las escrituras y decir, bueno, yo soy el propietario. Pero cuando nosotros queremos transmitir ese bien a otra persona, lo primero que le dice, bueno, tenés que inscribir primero y después, una vez inscrita, entonces yo te puedo comprar. Entonces se hace una doble inscripción, primero a quien se la donaron y otro hasta después que está inscrita tu nombre, entonces me podés transmitir a mí. Ahora bien, si bien es cierto que esa situación legal la podemos resolver cuando yo decido como nuevo comprador, decir, bueno, yo voy a asumir. La propiedad tiene un costo de $15,000, bueno, pero como ya le voy a inscribir, voy a invertir $3,000, ahora no vale 15,000, ahora vale $12,000. Entonces es importante porque, por lo que anteriormente mencionaba, que hay personas que nos pueden estar rentando, o es posible que de repente hay una, hay una clienta que me decía, entregué el mes pasado $2,500 y hice un recibo en un cuaderno. No. Entonces yo venía y le llamaba la atención, ¿cómo es posible que con esa cierta cantidad tienes que hacerle un cuadernito? Fallece la señora y entonces después van a decir los familiares que no le entregaste ningún dinero. Es responsabilidad de cada quien inscribir las propiedades a tiempo porque estamos nosotros evitando un conflicto a futuro, porque de repente, como mencionaba anteriormente, que nos están rentando y la persona se quiere hacer propietaria de ese bien. Entonces hay una figura jurídica de usurpación de dominio de la propiedad que nosotros podemos ejercer de manera penal con el fin de que nosotros evitar esta situación o sacar a la persona de la vivienda. Vamos a leer mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal de Nicaragua. También puede hacerlo a lo interno si desea alguna consulta o asesoría con nuestro especialista al 2222-7808. Nos dicen por acá, mi abuela hizo una compraventa, pero solo se firmó con un documento que no estaba embretado y con 2 testigos. Sin embargo, la persona que estaba vendiendo el terreno falleció y no nos quedó absolutamente el documento. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hacer? Los testigos ahí están, pero no tenemos nada de escrituras que hagan constar que el terreno es de nosotros y ya construimos una pequeña vivienda.
Bueno, en este caso, cuando existe un título de propiedad de dominio y está legalmente registrada esa propiedad y la persona falleció y no existe ningún documento como tal, las personas que compraron tienen que comparecer ante un notario público para dar fe que con los dos testigos que efectivamente, a través de una declaración notariada, que efectivamente ellos hicieron esa compra ante la señora que falleció. Ok. Ahora bien, hasta que las personas o los hijos de la fallecida inscriban, entonces tienen que exigirle a ella lo que es la desmembración de ese lote, porque al final Oh. no se puede realizar a menos que sea una propiedad del Estado que está ubicada por la ley 85-86 para que pueda hacer los trámites correspondientes ante la vía de la Y Intendencia que de la la persona haya Propiedad. tenido alguna solvencia A una para mostrar solvencia esto. hay que ver entonces esa situación. Incluso habiendo solvencia, también a quienes van a adquirir esa vivienda, esa propiedad, son los herederos de la fallecida. Correcto. Entonces, en este sentido, lo que le Ellos recomiendo es que tiene que ir ante un notario público con el fin de hacer una declaración notariada y que de igual forma las demás personas que están alrededor tienen conocimiento de manera pública de que efectivamente pues compró. Lo que pasa, como te indicaba anteriormente, que muchas veces nosotros como nicaragüenses no tenemos esa habilidad o esa responsabilidad de ir ante un abogado para poder realizar este tipo de escritura. Y entonces es necesario y por lo tanto hay que hacerlo, porque de esa manera no estamos asegurando absolutamente nada. Hacemos una inversión y al final alguien nos puede iniciar un proceso legal y que nos puede desalojar de la Así vivienda. es. Tenemos más mensajes. Muy buenos días. Mi papá falleció, éramos 4 hermanos. Fallecieron 3 de ellos, solo quedé yo, pero uno de mis hermanos dejó a la esposa en esa casa. Ella no le tiene hijos. Mi papá solo dejó las solvencias pagadas en ese tiempo y no dejó inscrita la propiedad, pero ya tiene una escritura. Ella, ¿qué hago para que esa propiedad sea legal y mía, ya que soy la única hija que quedó? Otra persona, muy buenos días, quien de mala fe ha aprovechado condiciones de salud de la persona, bueno, no le entendemos qué es lo que está consultando. Muy buenos días, ¿me puede facilitar el número? Ya vamos a poner el número en pantalla del doctor Omar García. Muy buenos días, una consulta. Si uno es dueño de la propiedad, se nos vinieron a meter, incluso ya pusieron cerca otra gente que se quiere tomar el terreno como propietario. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde poner la denuncia? Muy buenos días. Mi abuela tenía una propiedad con su acompañante que es mi abuelo, pero ahora que mi abuela va a ver la propiedad al registro, le sale que no tiene propiedad. ¿A qué se debería? Bueno, Una cantidad, ¿verdad? Una variedad. Sí, en el primer caso hay que tomar en De los cuenta 4 de que, hermanos, sí, hay solo que quedó hacer uno. una declaratoria de heredero cuando alguien fallece, ¿verdad? Y es la única hija, entonces los descendientes habla del artículo 1101 que da intestato y por lo tanto se tiene que efectuar lo que es un proceso legal de declaratoria de heredero, tiene que facilitar lo que es el certificado de función, cédula de identidad de la persona fallecida, certificado de nacimiento de los otros hermanos que han fallecido de igual manera, que ella es la hija única y por lo tanto pues la ley así lo permite con el fin de declararse heredero universal. Correcto. En el segundo caso mencionaba de que la persona hay otras personas que se han venido a la propiedad, entonces podemos iniciar lo que es más rápido, lo que es una acusación penal por usurpación de dominio de la propiedad privada. Okay. Es lo más rápido Supuestamente que... ya tienen escritura, sí. Por eso incluso, es decir, tenés una propiedad y de repente una persona viene y se quiere apoderar de ella, entonces la figura jurídica que podemos efectuar es acusación penal, y eso tiene que ser con un abogado privado, una acusación penal de usurpación de dominio privado, tomando en consideración que es la figura más rápida para poder desalojar a estas personas, ya que si nosotros iniciamos una demanda civil, nos vamos a llevar incluso a 2 o 3 años con el fin de demostrar que efectivamente esta propiedad me pertenece a mí. Tenemos que también demostrar, una vez que demostremos lo que es la titularidad, tenemos que hacer un juicio proceso de retención para poder desalojar a esa persona y implica un montón de dinero. Entonces es mejor con la figura jurídica que mencionaba de
usurpación de dominio privado. Correcto, doctor. Ahí escuchábamos cada una de las personas que nos hacen diferentes preguntas. Voy a resumir bastante. ¿Cómo puedo yo ser dueña de la propiedad que mi padre dejó? Recuerden que el doctor ha dicho que se tiene usted que declarar como heredero universal. Si eran varios hermanos, nos vuelven a consultar y solamente está una persona viva y uno de los hermanos dejó a la esposa, dice ahí, también si ella se declara, sería que le corresponda algo a la hermana bueno, o a la cuñada. Sí, bueno, cuando hablamos de matrimonio, entonces el artículo 89 del Código de la Familia establece la porción conyugal cuando son casados y unidos en unión de hecho Tengan estable. o no familia. Exactamente, Hijos, sí es. correcto. Bueno. Gracias, doctor Omar García, por habernos acompañado. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Cada una de las personas que nos hacen sus comentarios por acá, por favor, escríbanle, con muchísimo gusto le va a atender. Una persona que ha perdido la vista, pero quiere testar, ¿cómo puede hacer? Nos dicen antes Sí, de bueno, irnos, entonces me llaman y yo con mucho gusto voy a responder cada una perfectamente. de ¿Se las puede hacer algo? Sí. Claro que se Correcto, puede, no importa. Gracias. De inmediato hacemos una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.